Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 49. Bueno, para usted que nos está acompañando en el canal y que está estudiando con nosotros, con esta serie maravillosa, nosotros vamos a comenzar y terminar en el episodio de hoy, el capítulo número 26, que tiene un nombre y un tema muy interesante, colocado por Miranda, Esperanzas y Consuelos. Nos recuerda un poco la cuarta parte del libro de los espíritus, después de las leyes morales, las esperanzas y los consuelos. Entonces Miranda coloca este tema muy sugestivo en función de la dinámica del contenido que vamos a estudiar juntos. En el episodio pasado ustedes recordarán que Hermelinda y Doña Artemis fueron a asistir a los últimos instantes del padre de Doña Artemis, que desencarna y que Doña Adelaida brinda el apoyo espiritual a Doña Artemis y Hermelinda, y Natercio también, que apoya a ambas, y estas dos mujeres hacen un papel de esclarecedoras, de evangelizadoras. Es como que ellas hubiesen fundado allí un grupo espírita, una iglesia, una reunión de fieles, instituyendo el culto del Evangelio en el hogar y expidiendo inclusive lo que el autor espiritual nos revela, algunas curas, bajo el amparo de ese espíritu que asiste a la familia Natercio y de la madre, la matriarca, doña Adelaida, que apoya a doña Artemis, esa alma que después de más de 30 años regresa a su ambiente inicial, donde en aquella condición de promesa, de noviazgo, ella rescata todos los dolores en una vida de futura, sus planos, sus ilusiones, y hace una reflexión augusta de los sufrimientos que a la luz de la doctrina espírita se transforman para ella y para Hermelinda como un puente de luz para sus propias transformaciones espirituales. Entonces, dentro de esa idea, este capítulo 26 nos trae, dice así: Artemis y Hermelinda fueron informadas por Epifania en cuanto al júbilo del mentor, es decir, sobre la forma feliz con que supieran pautar el comportamiento, los días luctuosos, transformando tristezas terrestres en alegrías de la inmortalidad. O sea, que Natercio comenta con Epifania lo que había sucedido con Hermelinda y doña Artemis cuando ellas fueron a participar de aquellos últimos instantes cuando doña Artemis se fue a despedir del padre. Y ella confirma la intervención espiritual. Miranda dice así: confirmó la interferencia de Natercio en las tareas recién realizadas en la hacienda, que fue la creación de aquel grupo Evangelio. Las personas preguntaban cosas, nosotros nos imaginamos cómo fue. Sin duda, se propondrán otros hábitos de raciocinio, de aspiraciones y de comportamientos a fin de experimentar y mantener superiores relaciones espirituales. Era un cambio de mindset. Ellos estaban ahora desde otro punto analizando las perspectivas, o sea, no estaban ligadas a la creencia. No es que hubiesen modificado de un momento a otro, pero ellas promovieron los insumos, los primeros pasos. Y Natercio, el mentor espiritual, que dialogaba mucho con Epifania, comenta con ella y Epifania les da el feedback a las dos. Estoy sabiendo por Natercio y les dice, ¿no? Las noticias que llegaban de ambos hospitales constituían gran alivio para los Ferguson, porque realmente nosotros lo vimos acá en el episodio pasado, las perspectivas de la evolución moral de ambos, de
Doña Artemis, del señor Rafael, acompañada por Ermelinda y Gilberto, era muy grande, y Lisandra, no obstante ser lento el proceso de su recuperación, daba muestras de singular renovación. Participaba en los trabajos espiritistas y leía ahora espontáneamente el Evangelio según el espiritismo. Entonces observen que hasta la joven Lisandra, que no está más en la familia, junto a doña Artemis, ella está ahora en un hospital psiquiátrico, recordemos eso, porque el doctor Armando Pasos reveló a la familia que la condición de Lisandra era una condición que estaba rumbo a la demencia, a la pérdida total de la razón. Entonces era un cuadro psiquiátrico muy grave, seguido de crisis de epilepsia, que fueron fuertemente atenuadas como consecuencia del trabajo obsesivo que nosotros lo estudiamos en episodios anteriores. Sin la contrición de Herminio, que era el obsesor, que estaba recibiendo cuidados afectuosos, recuperándose en un recinto apropiado, experimentaba menos tensión. Ella, Lisandra, desapareciendo totalmente las crisis de epilepsia. Entonces observen que fue alterado el psiquismo. Ella mejoró realmente mucho. Y ellas recordarán que estaba siendo cuidada por Rosa, la camarera, que en realidad era el afecto, una amistad conquistada por Lisandra cuando se llamaba Annette. Y ella reencuentra a la compañera de antes, Rosa, la camarera que le había sido fiel y de la que recibiera afecto. Entonces, a pesar de que mejoraba y a pesar de que tenía ese cambio en el psiquismo, el autor espiritual muestra que larga sería, no obstante, la senda de la ascensión para el enfermo, porque los crímenes cometidos por Lisandra fueron realmente muy graves. Y su conciencia, que era incluso la que la imantaba a esos espíritus, este libro trabaja la idea de que la obsesión generó en dos personas casos graves de mal de Hansen. Sin embargo, la propia obsesión severa que culmina en la joven Lisandra con crisis de epilepsia y con cuadros gravísimos de perturbación psíquica que le da a ella, digamos, una postura muy grave en el campo de la psiquiatría. Todo eso tenía como psicogénesis el proceso obsesivo, que fue desvelado en episodios anteriores, cuando ella, en el personaje de Annette, ella es responsable por la muerte de varios hombres, que ella traicionaba al marido. Recordemos que Lisandra había sido la esposa del señor Rafael Ferguson en una existencia anterior, y ahora acá se presenta como hija y padre. Ellos se odiaban, nosotros lo vimos al comienzo. Podría así, en la coyuntura expiatoria que el sufrimiento iba haciendo disminuir, optar por la prórroga de parte de los débitos restantes o por el inmediato rescate de los mismos. Entonces, ¿o usted va a pagar ahora todo de una sola vez o va a pagarlo en cuotas con intereses? ¿Qué le queda mejor a usted? O sea, usted tiene un descuento y usted paga en una sola energía, en un solo capital. O sea, en este caso es el capital moral muy grande. Un sincero arrepentimiento, destituido del ácido de la infelicidad, le dio la dimensión de los deberes que rezarse. El campo emocional y psíquico de Lisandra, sobre todo cuando estaba en desdoblamiento parcial por el sueño, ya en el cuerpo físico lo había lesionado, físicamente lesionado, en función de la potenciación del proceso mediúnico, y aquello que había lesionado no regresa más, pero el espíritu inmortal continuaba lúcido. Entonces, cuando estaba en desdoblamiento parcial por el sueño, en conciencia de sus dificultades, se daba cuenta de lo mucho que debía modificarse. Y ella dialogaba con esos procesos y planes de modificación,
Comprensiblemente, la buena disposición no anulaba los aguijones de la nostalgia por la familia en sufrido espíritu, porque esse sincero arrepentimiento era una propuesta para el porvenir. Ya se interesaba por los demás pacientes y cuando su estado se lo permitía, acompañaba a Lisa, procurando serle útil. Observen que Lisa parece el diminutivo de Lisandra, pero no, Lisa es la enfermera que la cuida, la antigua Rosa camarera de ella, de la existencia anterior. Y ella modifica su plano mental. Miranda nos deja bien claro eso. Y ahora él hace un salto para mostrar cómo estaba la condición del señor Rafael en el ambiente hospitalar, que fue un hombre que había modificado completamente su psiquismo, pero no revela acá. Del hospital de la lepra, las noticias sobre Rafael eran alentadoras. Él mejoraba a ojos vista. Acá nosotros observamos otro panorama del capítulo que da el título al propio capítulo, Esperanzas y Consuelo. La lepra regresaba y las deformaciones aminoraban. Entonces realmente él estaba teniendo allí un proceso del mal de Hansen, estacionario regresivo. Un año después del viaje de Lisandra, Rafael obtuvo su alta en la clínica. Eso mismo. Él, a partir de este instante, él es invitado a salir del hospital, recibiendo el alta. No tenía más el mal de Hansen. Y quedó con el resultado, con las mutilaciones y las deformaciones severas que el mal de Hansen le impusieron, pero la enfermedad ya no padecía más. En contrapunto, existe un médico que asiste a la familia, el doctor Armando Pasos, que por precaución hace una serie de double check, o sea, para comprobar que aquello no fuera un falso alarma y que dando una expectativa que después fuera una sorpresa infeliz, lo que Miranda llama acá de desilusión. Ahora Gilberto, sabiendo la noticia, no obstante la alegría de saber que su padre se había recuperado, se dejó posesionar de una terrible angustia íntima que procuró disimular. ¿Por qué? Porque este joven, Gilberto, era hijo de Rafael Ferguson. Ustedes recordarán que tienen cuentas pendientes del pasado. El señor Rafael Ferguson tiene una situación con él y acá Epifania, dialogando bajo inspiración de Natercio, recuerda por saber que Gilberto era la reencarnación de la personalidad de Jean-Marie de Rondelet, en los acontecimientos pasados había padecido injustas y duras subyugaciones como caballerizo del señor Georges. Georges es el señor Rafael Ferguson actual, que había visto a la familia sucumbir a instancias de la crueldad del amo, al que servía y odiaba en sordina, dolores todos que lo habían llevado al vicio de la embriaguez y que con su apariencia bella se había hecho amante de Annette, en la época esposa de Georges, actual señor Rafael, y Annette, la joven Lisandra. Para vengarse del señor y desmoralizarlo, o sea, traicionó la esposa con la esposa Annette. Él buscaba deshonrar. Y esa es la trama. A eso es cuando nosotros decimos, yo no recuerdo lo que fui en la vida pasada. Nosotros podemos no recordar el personaje, si fui profesor, si fue un barrendero, si fue un astronauta de la NASA. No recordaré la posición social en la cual me movilicé, pero recordaré los trazos, intelectos morales, las conquistas, lo que forjamos en el alma con las experiencias. Eso queda esculpido en las profundidades del espíritu. Entonces, buscar percutar la conciencia realmente con interés y así
nosotros descubriremos quién fuimos. Y acá es la insatisfacción emocional de Gilberto porque él ahora ya es espírita y esto ya él reconoce que no es gratuito ese malestar cuando recibe al padre de vuelta y no se siente feliz. Él se da cuenta que es una cosa de otra vida, una indiferencia que se describe en el texto de esta manera. La indiferencia que usted siente por la sufrida hermana y el desprecio que siente por su padre tan golpeado por el destino son procedentes, aunque no justificables. Son explicables por los intrincados y complejos de la reencarnación. Pero ella, bajo inspiración de Natercio, Epifania, la medium, recuerda: no decaiga en este momento, refúgiese en la oración y ve a su Padre con los ojos de la piedad. Entonces la oración es una especie de jabón para el psiquismo. Cuando nos sentimos muy angustiados, es muy importante hacer una oración. Y la oración no es algo que se hace de manos juntas y de ojos cerrados. Yo recuerdo mucho al doctor Jorge Andrea que hacía la oración de ojos abiertos porque tenía un alto grado de concentración, pero nosotros no lo tenemos en el occidente. Entonces, no hay gran necesidad de cerrar los ojos. Podemos estar en el ómnibus o podemos estar pelando una verdura y haciendo un proceso de diario o dando un baño a un pariente en un hospital, trabajando. Estoy en una actividad y estoy en una actitud de oración. Además, trabajar es arar y arar es orar. Y orar es abrir la boca del alma. Son verbos de movimiento. Y el trabajo es una forma de oración. La criatura está concentrada. Entonces Natercio, a través de Epifania, le indica a Gilberto: te recuerdo el valor de la oración. Antes merecía ya su devoción y su afecto filial por la gratitud que le debe al proporcionarle el cuerpo sano con que marcha hacia el futuro. Hoy adiciona el respeto por las luchas que él trabó. Y acá habla de las renuncias, de las angustias que le fueron impuestas. O sea, doblemente respete a su padre, Gilberto. Y él así hace un silencio y se da cuenta y dice: ante el compromiso que no cesa, pero del que usted se libera en parte, y ante el regreso del progenitor, liberándolo para que pueda asumirlo con relación a otros. Entonces usted debe entender la dinámica y recibir a ese hombre que fue tan fustigado y desgastado por la vida, por esa enfermedad cruel. Y él comprende la situación delicada. Y allí tiene planes de casamiento. Y esos planes de alguna manera dialogan y van al encuentro y no de encuentro, enfrentando a esa iniciativa. Pretendo casarme con Tamiris, en lo que ella está de pleno acuerdo. Con el regreso de mi padre nos será más fácil la empresa, o sea, el casamiento, permitiéndome más tranquilidad al tomar la decisión. Entonces, dentro de esa perspectiva no sería un problema. Y un poquito más al final, él dice: mi ausencia, claro está, no será tanto de notar, será de menos efecto negativo. Que Dios la bendiga por su ayuda. Porque de hecho no sería así. Imagínense que el señor Rafael llegue, él se va. Sería algo sutil. Y Miranda trae acá más elementos: el aura psíquica, la afectividad espontánea, el interés del amigo, de la medium, telecomandada por Natercio, magnetizaron al joven. Al influjo de tales energías benéficas se rehizo, retirándose renovado. Entonces observen un diálogo simple, informal. Allí hay todo un tratamiento espiritual. O sea, nosotros sabemos muy poco, leemos, estudiamos mucho, comentamos, intentamos penetrar en las enseñanzas de esas grandes almas. Y cada vez que observamos una enseñanza de esta, el desarrollo y los derivados de esta enseñanza son afluentes de un gran río
que traen muchas otras perspectivas analíticas. En el día convenido, el doctor Armando Pasos y la señora, la esposa del doctor, llevaron al ex leproso de regreso al hogar. Entonces ahora comienza acá el señor Rafael Ferguson, regresa a la casa. Cándido, el enfermero, su esposa, Epifania, Doña Artemis, muestra una torta que fue un pastel que trajeron de conmemoración, Epifania. Fueron 16 años, habían transcurrido desde el día sombrío en que había salido bajo el estigma de rudas incertidumbres y vencido por acerbas aflicciones. Entonces el tiempo del mal de Hansen entre la hospitalización y el alta fueron largos, arduos y severos 16 años. Día a día, en esos hospitales, algunas alas psiquiátricas, las personas tienen surtos psicóticos y refriegan las propias heces en las paredes. Entonces, más allá del mal de Hansen, están cuadros gravísimos. Nosotros nos quedamos muy compadecidos por esas almas. Y el señor Rafael Ferguson convivió con todo eso y sublimó todas esas dificultades. Entonces este momento acá es un momento de esperanzas y consuelos. Es cuando el autor espiritual muestra la victoria de un alma, porque esto acá no es ficción, es un hecho que sucedió y que el autor espiritual suprimió por la obviedad los nombres reales y legítimos de estas personas, pero la historia es una historia viva. Entonces, estaba el de regreso. Roguemos a la amada hermana Epifania que exprese por nosotros gratitud y júbilo al Señor por esta nueva y valiosa concesión, porque ellos estaban allí en un movimiento ápice. Era el señor Rafael de regreso y recuerda el autor espiritual la historia de los verdaderos cristianos. Era un movimiento de entrega de todos ellos allí presentes. En la elección de los leprosos curados, jamás nos olvidemos de que apenas uno volvió a Jesús para agradecerle, y fueron 10 los que la había curado. O sea, este fenómeno, este movimiento de gratitud a lo alto, Pablo de Tarso, en todo dad gracias, en todo. Entonces la fiel servidora del Evangelio se concentró y por la psicofonía nosotros nos quedamos imaginando cómo habrá sido eso. A través de la psicofonía, Natercio se hizo intermediario de todos mediante su oración restauradora. Intermediario de todos, porque era un volumen enorme de espíritus en el mundo espiritual, de los cuales Miranda hacía parte de ese grupo, es importante decirlo. Toda esta historia fue acompañada de cerca por el autor espiritual. Esto es necesario notarlo. En el profundo silencio que surgió espontáneo, cada uno repasaba mentalmente sus luchas emprendidas, la presencia de la ayuda celeste y los resultados felices obtenidos. Entonces es aquel dolor que transforma. Es lo que pasó en la mente de aquellos espíritus. Yo intenté hacer el ejercicio, ¿cómo habrá sido eso? Esas familias doloridas por las dificultades y que aún pasan por dificultades severas. Y como les dije, Miranda acompaña el proceso, a tal punto que él dice dentro del parágrafo, sentíamos que los dolores soportados no constituían un precio demasiado alto para los beneficios de que disfrutábamos. Sentíamos, él se contextualiza en el proceso. Y comprendíamos, saturados por las superiores energías, sentíamos ansias de penetrar en ellas definitivamente. O sea, contextualizándose en ese proceso, él brinda, da voz en el texto a las anotaciones de Natercio por la psicofonía de Epifania.
Y nos dice así: somos viajeros de la infinita jornada de los siglos. No nos encontramos juntos por vez primera. Nuestros pasos se cruzaron anteriormente y cubríamos unos las pisadas que otros dejaban en la senda. O sea, observen qué interesante, almas que se reencuentran. Allí no hay caos, como dicen los griegos, hay cosmos, hay relación causal, hay un propósito, una causa, una finalidad. El objetivo no es el sufrimiento, el objetivo es el dolor que transforma para mejor. Postergamos la redención, fascinados por la ilusión. Hemos cedido a la gloria transitoria la corona de la felicidad permanente. Preferimos la asfixia de los valles estrechos a la atmósfera pura de las elevadas montañas. Y acá él ahí discursa sobre las razones sobre las cuales esas almas, y somos nosotros allí ubicados, no seamos ingenuos, somos nosotros allí que nos identificamos en cada uno de esos personajes y muchas veces con uno en particular. Somos nosotros, todos nosotros, la humanidad entera colocada en esa expresión de Natercio. Nuevamente llega hasta nuestros oídos la voz de Jesús llamándonos en dulce balido de oveja, en fuerte advertencia de pastor. Es una especie de aflicción, es una negación del ayer y la vida nos pide ahora cuentas. El objeto de esa cuenta es la propia iluminación de nuestras conciencias, que es una mirada muy diferente para observar las dificultades. ¿Desde cuándo prorrogábamos la noble decisión, perturbándonos en los círculos estrechos de las fastidiosas repeticiones exentas de provecho? Eran invitaciones a la meditación que necesitaban prioridad. Observen que el lúcido bienhechor espiritual en la psicofonía segura de esta medio trae muchos elementos de reflexión para todos nosotros. Entonces, el autor espiritual nos dice así: letra a letra se compone el noble libro. Paso a paso el viajero vence la distancia. En la naturaleza nada da saltos. Nosotros vamos venciéndonos a nosotros mismos a cada existencia. Y existen existencias que pueden ser consideradas como un prisma humano, un prisma materialista, como una existencia de dolor, de sufrimiento atroz, que no lleva a nada. Pero aquello es un movimiento de depuración de aquella alma. Y de eso se trata esta parte final del capítulo. O nos resolvemos a destrozarlas con firme resolución, o ellas nos retendrán por milenios en las bajas vibraciones. Entonces realmente es una cuestión, un asunto de elección. Es lo que en doctrina espírita ampliamente llamamos de libre albedrío. Decidámonos avanzar sin la complicidad de la autoconmiseración, porque muchas veces la persona queda paralizada en la dificultad, queda prisionera de ella y solo se queja y no comprende que la paciencia no es una relación de pasividad con las circunstancias en las cuales se encuentra, sino que la esperanza es un verbo de acción, esperanzar. Pedid y obtendréis, buscad y hallaréis, golpead y la puerta se os abrirá. Son verbos de movimiento del verbo esperanzar. Según dicen, lo peor que le puede suceder a alguien es morir. Para nosotros los espíritus, quien desencarna pasa a vivir. Y él va más lejos. En realidad, lo peor que puede acontecer no es la muerte, sino la rebelde ignorancia mantenida contra la verdad, a expensas del infeliz egoísmo, conservando en estado de muerte aquel que debería vivir. Entonces, eso es una negación de nuestra propia evolución, una falta de aprovechar la existencia terrena. Y acá un punto de atención muy importante.
Natercio, nos dice Miranda, entretejió otros conceptos con los que los alertó y nos alertó. O sea, él acá hace una relación entre los dos mundos, despidiéndose envuelto en un aura de magnitud espiritual indefinible. Y él, el propio autor espiritual, el propio Miranda, a propósito de estas observaciones de Natercio a través de la psicofonía de Epifania, el Miranda dice que, y nosotros nosotros buscamos la naturaleza para meditar y para agradecer. En ese halo de meditación nosotros nos despedimos de este episodio. Siempre al final, cuando terminamos, preguntamos si usted miró hasta aquí y le gustó el contenido y todavía no se suscribió, por favor, hágalo debajo. Suscríbase al lado, seleccione la campanita para recibir notificaciones. Y si ya está suscrito, apriete el like porque ayuda al motor de YouTube a encontrarnos facilitando a otras personas. También tenemos, como ustedes saben, y si ustedes no saben, acá voy a dar el recado, tenemos nuestro aplicativo gratuito. Está disponible en Play Store y en Apple Store. Entonces están hechas las invitaciones. Bajen, descarguen nuestra app, suscríbanse a nuestro canal, síganos y mucha paz.